Ahora, ahí estamos. Así. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, comenzamos con entonces la clase número 5, sería el trabajo práctico número 5. Y bueno, esta va a ser la forma de dar la clase, bueno, por algunas cosas que fueron ocurriendo, así que bueno, antes sí, empezar igual hablando de lo que es el flujograma, que yo veía que en las actividades que habían realizado, por ahí tenían las mismas dificultades. Entonces, como para que todos tengan una idea de cómo se realiza, vamos a ver cómo era el tema de el proceso de la hamburguesa, ¿no? Nosotros, yo les decía que tenía que ir siempre hacia la derecha, ¿no? El proceso mayor sería, en este caso, bueno, la hamburguesa, ¿no? Que se recepciona primero, al igual que todo lo que se ve hacia la izquierda, que después se le va a ir agregando también a este sándwich, ¿no? La hamburguesa entonces se recepciona, se tiene que hacer un control de esa materia prima, después se tiene que almacenar en condiciones también adecuadas, y después se le debe hacer un acondicionamiento, ¿sí? Ese acondicionamiento, en el caso de la hamburguesa va a ser el frío, y en el caso del queso de la paleta también va a pasar lo mismo, y el pan debe estar en un lugar donde no se humedezca. Después se debe hacer una cocción, que también debe ser una cocción acorde, ¿no?, a lo que también charlábamos en higiene 1, que tiene que tener cierta temperatura interna esa carne para que pueda ser consumida. Y después se va al armado, ¿sí?, donde se le van agregando todo lo que está hacia la derecha, hasta terminar con, en este caso yo puse ahí envasado, que sería cuando ya se toma la bandeja y se vende, ¿no?, el sándwich. Yo en rojo puse las cosas que no se tenían en cuenta, que no se estaban cumpliendo, ¿sí? En el caso de la lechuga y el tomate, pasaba por recepción y no había nadie quien esté controlando esa verdura. Entonces, por eso puse en rojo el tema del control y el registro. Después, el tema del almacenamiento, ¿no? El almacenamiento también de la lechuga y el tomate, no se estaba guardando o no decía nada dónde se estaba almacenando también, ¿sí? Entonces también eso es importante ver qué cuidados se le van a dar posteriores también a esa recepción. Y con ese control que uno registra, ¿no?, de la materia prima también es importante, porque si esa lechuga o ese tomate están sucios, no serían aptos para después hacer el armado, ¿sí? En el caso de la hamburguesa pasa lo mismo, el almacenamiento no, en lo que yo les di en esa actividad tampoco estaba bien expresado qué se hacía, no estaba escrito. Entonces también está en rojo, al igual que el queso y la paleta, que decía que se lo tenía un tiempo hasta que las cámaras se desocuparan de frío y recién ahí se almacenaban. Entonces, por ese motivo yo también puse el almacenamiento en rojo. Después el tema de la cocción, ahí también me pareció en la hamburguesa, que eso después cuando ustedes también lo vean, que era a 65 grados se había cocinado esa carne. Entonces también me pareció importante remarcar ahí para que cada uno pusiera qué temperatura es la adecuada, ¿no? En muchos trabajos eso lo pusieron y vieron que ahí estaba también otro punto crítico a resolver, ¿sí? Con esto, bueno, después se pasaba al flujograma, que era el simple. Ahí tenemos, ¿no?, cómo sería. Este sería el ramificado, ¿sí? Y este sería el flujograma lineal.
Tenemos ahí la elaboración de la hamburguesa. Bueno, se recepciona la materia prima, se almacena. Acá tendríamos el eje principal, el proceso principal, que es el armado de la hamburguesa, el acondicionamiento, la cocción, el armado y el envasado. En el armado, lo que confluye, ¿no? Lo que se va a agregar a ese armado. El queso y la paleta, el pan, la lechuga, el tomate, y en el caso del envasado, teníamos la bandeja, que era metálica, la servilleta y los aderezos. Y ahí ya sería el flujograma simple, que es el que más se emplea. Perfecto. Después, bueno, con el tema también de que hay algunos flujogramas, que lo que se marca también son las zonas, la zona sucia, la zona intermedia y la zona limpia. En el caso acá de la zona sucia tendríamos lo que es la recepción de la materia prima, ¿sí? Y después todos los otros sectores serían zonas limpias, que son importantes también que estén limpias, porque después a medida que avancemos con este tema, vamos a ver que, bueno, la limpieza, la higiene es lo importante, y bueno, que también eso en higiene 1 siempre veíamos lo importante que es. Bueno, y ya esta sería la terminación, ¿no?, del flujograma, de la actividad del práctico número 3 era, o el 4, bueno, era el 4 me parece, que era de materia prima, ¿sí?, lo que era materia prima y flujograma. Ahora bien, arrancaríamos con lo que es el tema 5, que sería todo lo que es higiene y limpieza, que sería, bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo qué es el tema de lo que es POES, de lo que es el POE, BPM y, bueno, manejo integral de plagas. En este caso, acá lo que yo les coloqué en este ciclo, en este dibujo, que es también, que ese dibujo también lo vimos en higiene 1, tiene que ver cómo prima desde sus inicios, ¿no?, desde el sector primario, ¿sí?, todos los cuidados que debe tener en ese sector para de esa manera, ¿no?, llegar a lo que son las plantas elaboradoras de alimentos, y que también, ¿no?, ahí vemos el edificio, vemos lo importante que es, ¿no?, que el edificio tenga, que fue el primer tema que vimos, que era instalaciones, diseño, cómo tenía que ser el establecimiento, ¿sí?, para poder recibir bien a esa materia prima y darle también todo el acondicionamiento que ella necesita. Como así también la distribución, ¿sí?, lo que es el transporte. También es muy importante el transporte, que eso lo vamos a ver, que las cajas estén bien colocadas, ¿no?, que no haya mezcla de productos. En caso de transporte que requieran frío, también deben de cumplir, ¿no?, con estas temperaturas aptas según la materia prima que se vaya a distribuir. Como así también la limpieza y la higiene de ese transporte, ¿sí? Y después, bueno, cuando ya llega a la casa, ¿no?, el tema de esta materia prima, de este ya producto elaborado, también el cómo, ¿no?, cómo se debe cocinar, cómo se debe de guardar, cómo se debe de proteger también el alimento, para que, bueno, todo lo que se cumplió en todo este ciclo también llegue a la casa y que llegue de la mejor manera posible, y que se siga resguardando ese alimento para que sea inocuo, ¿sí?, para que no haya enfermedades y que se pueda aprovechar este alimento. También, ¿no?, en lo que es la producción primaria, el mismo cuidado que se tiene en la industria, el mismo cuidado que se tiene de tener cuidados, ¿no?, como ser en un tambo. Las personas que están ordeñando las vacas, hay equipos, o que por ahí no es necesario que utilicen equipos, sino que hacen a mano, ¿no?, el ordeñe,
la higienización que debe haber en ese lugar, ¿no? O sea, tanto la higiene, la limpieza y todos los cuidados que se debe tener, debe ser en cada eslabón de esa cadena, que eso también lo comentábamos mucho en Higiene 1. Sistemas para asegurar la calidad de los alimentos, tenemos las BPM, ¿no? Que son las buenas prácticas de manufactura. Tenemos los POE, que son los procedimientos operativos estandarizados de sanitización. Tenemos MIP, que son el manejo integral de plagas. Tenemos los HAS, que son, bueno, está en inglés, que es lo que es análisis de riesgo y puntos críticos de control. Y también tenemos las normas ISO de calidad, que bueno, eso lo tiene que gestionar cada empresa, cada lugar. Y calidad total, que sería, bueno, aquellas empresas que están siempre renovándose en sus puntos críticos, van mejorando siempre, ¿no? Siempre están respondiendo a las demandas, ¿no? que se les va imponiendo. Arrancando con POEs, son los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, ¿sí? Y acá, bueno, recordar que la higiene es indispensable para asegurar la inocuidad del alimento. Son programas que están considerados dentro de las BPM, pero por su importancia es necesario estudiar. Los POEs van junto con las buenas prácticas de manufactura. O sea, si no se cumple un POE, las buenas prácticas tampoco se estarían cumpliendo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Acá pasamos al triangulito que me parece que también lo hemos visto en Higiene 1, que acá por ahí el que se agrega vendría a ser la base, que es el compromiso de todos los que están trabajando en el lugar, o sea, de los empleados, de la persona que contrata, para poder llevar adelante todo lo que se continúa en esa pirámide, las buenas prácticas, los POE, el POE, que vamos a ver qué diferencia hay, y en la punta los puntos críticos de control, que desde ahí uno, teniendo todo esta base, todo lo que punto crítico es el que uno estaría fallando, ¿no? Entonces, de esa manera poder corregir lo que no está bien. Procedimientos operativos estandarizados, entonces de saneamiento, son procedimientos, como bien dice la desinfección, ¿sí? Que se va a hacer antes, durante y después de la elaboración de alimentos. Acá, bueno, según la resolución del SENASA, se entiende ahora, ¿no? ¿Qué es el POE? ¿Sí? O sea, sin sanitización sería procedimiento operativo estandarizado, aquellos procedimientos escritos, ¿sí? Que describen y explican cómo realizar una tarea para lograr un fin específico de la mejor manera posible. O sea, ¿qué hace referencia a, da como instrucciones, ¿no? De cómo realizar puede ser una cocción, puede ser, bueno, cómo se hace una hamburguesa, ¿no? Cuánta temperatura necesita para que esa carne sea inocua. O bueno, qué ingredientes lleva tal plato, ¿sí? Que todos tengan a mano cómo se va a hacer ese plato, para que siempre se asegure la calidad del producto final. Esto es importante porque así nunca va a haber fallas. En el caso también de que faltase algún operario o alguno en la cocina que sepa cómo se hace, entonces uno teniendo ese instructivo, ese POE, puede igual trabajar y hacerlo de la manera estandarizada, ¿no? Como sale siempre, entonces no va a haber error. Entonces acá las diferencias que hay entre buenas prácticas y POE, como para hacer diferencias, pero también las buenas, ¿sí? Si una acompaña a la otra, siempre están juntas. Las buenas prácticas vendrían a ser
reglamentos, ¿sí? Son reglamentos, o sea, yo no sé si se acuerdan también en higiene 1, que decíamos tal tipo de ropa, o sea, que sea blanca, usar guantes, ¿sí? Entonces, son normas, reglamentos, requisitos generales para diferentes aspectos del proceso, son universales y indica lo que se debe hacer y lo que se debe tener, ¿sí? Esto del ejemplo que yo daba de la ropa y qué cosas se pueden hacer y qué no. En cambio, los POEs describen una secuencia de eventos para realizar una actividad. O sea, uno tiene algo escrito que puede decir, bueno, este plato se utiliza tanto de condimento, tanto de carne, tanto, ¿sí? Entonces se va a elaborar de esta manera. Vendría a ser como la receta. O de otras situaciones también, no solamente de cómo se hace un plato, sino también cómo se controla una cámara de frío, cómo se limpia algo que bueno, que también está, que también yo necesito que mi compañero sepa, ¿sí? Cosas que uno necesita escribirlas para estandarizarlas y que se puedan realizar. Aplicables a operaciones específicas, son propias de cada organización, indican el cómo, cuándo, dónde, quién, POES, ¿sí? Porque también en el POES uno va a poner cómo, cuándo, dónde, quién, pero en este caso solamente de ciertas situaciones, instructivos de ciertas situaciones. Basados en las normas también de buenas prácticas o leyes correspondientes. Bueno, acá, según una resolución del SENASA, también todos los establecimientos donde se faenen animales, elaboren, fraccionen y o depositen alimentos, están obligados a desarrollar procedimientos operativos estandarizados de saneamiento diario a ser cumplidos por el establecimiento. ¿Sí? Reiterar de vuelta que el POES se tiene que cumplir en toda la cadena alimentaria, tanto en el sector primario como también en nuestras casas, ¿sí? El POES también se debe realizar. Se aplican en todos los pasos o eslabones de la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo. El manual POES es específico y exclusivo de un establecimiento que elabora o fabrica productos para el consumo humano. Y acá, bueno, un POES no cambia las prácticas de higiene, sino que las documenta. Además de documentarlas, también las va a organizar. Un ejemplo, ¿no?, de lo que es la higiene en los alimentos son los cajones donde se llevan la fruta y las verduras. Esos cajones tienen que estar limpios, porque hay veces que eso también hace a la calidad de esa fruta y verdura como llega a los distintos lugares. ¿Sí? Entonces, hasta en esos detalles está también lo que es el POES. ¿Qué es limpieza? La limpieza es la eliminación de la suciedad, o sea, de los restos más groseros sería eliminación de tierra, restos de alimentos, polvo, otras materias. Y la desinfección, ya estamos hablando acá de la reducción de microorganismos, ¿sí? Reducción mediante agentes químicos que pueden ser... y bueno, para hacer, ¿qué sería lo que es entonces el saneamiento? Sería la limpieza, entonces sacando todo lo que es restos que uno puede observar, más la desinfección, que son aquellas cosas, ¿no?, que no podemos observar. A eso se hace referencia el saneamiento, que es el POES. Saneamiento se entiende entonces a las acciones destinadas a mantener o restablecer un estado de limpieza y desinfección en las instalaciones, equipos y procesos de elaboración a los fines de prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. Eso sería saneamiento. ¿Sí? Tienen en cuenta la limpieza y la desinfección. Y recordar de vuelta que el saneamiento se va a hacer antes y después de las operaciones y durante también las operaciones, ¿sí? Para que ese producto también salga inocuo y la próxima materia prima que se reciba se pueda también procesar teniendo todos los equipos y todo lo que son las mesadas y todo lo que haga contacto con el alimento sanitizados.
Para repetir, entonces se entiende por procedimientos operativos estandarizados de saneamiento aquellos procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de saneamiento. Estos procedimientos deben aplicarse antes, durante y posteriormente a las operaciones de elaboración. ¿Cuáles son las herramientas que a nosotros nos van a permitir gestionar la inocuidad de los alimentos? Reducir o eliminar la contaminación, o sea, van a salir nuestros productos sin contaminantes. Los puntos de control también, uno tiene que, son como herramientas a gestionar, que uno las va a hacer visibles si hace las buenas prácticas, ¿sí? de manufactura. El monitoreo también que se realice, las acciones correctivas que se van a tomar en frente a un peligro, la validación también, o sea, poder observar si existe o no contaminación, y los registros también que a nosotros nos van a ayudar a ver si se registró o no en ese momento la limpieza y la desinfección de los distintos sectores. ¿Qué debe decir un POES? En esto que uno va a estandarizar, ¿no? en nuestra documentación. Tiene que decir qué área, qué equipo, qué superficie, qué utensilio se va a hacer el saneamiento, cómo se va a realizar, o sea, con qué desinfectante, cómo se diluye ese desinfectante, y ciertas consideraciones que ahora vamos a ver también que son importantes tener en cuenta con estos desinfectantes. ¿Cuándo también? O sea, por mes, todos los días, en una semana se va a realizar esa limpieza, esa desinfección. ¿Quién va a ser el responsable de hacer ese trabajo? ¿Cómo se va a monitorear? ¿Sí? El monitoreo de la realización de esos procedimientos. Las medidas también correctivas que se van a emplear en caso de que haya alguna contaminación. Los registros también que demuestren que se está realizando esos procedimientos, deben de quedar registros, y la firma, cualquier modificación o revisión que tenga una firma, ¿no? De quién fue el que hizo este trabajo, ¿no? El que tomó registro de que si se hizo y si se hizo bien o no. Y en caso que no se hiciera bien, bueno, el responsable también que firma va a ser el que va a colocar, ¿no? Que esa tarea no fue bien hecha, bien realizada. Acá entonces tenemos este triangulito, que este también lo vimos en Higiene 1, que bueno, ahí también no son estas preguntas: ¿qué limpiar y desinfectar? ¿Cómo se va a limpiar y desinfectar? ¿Con qué se va a limpiar y desinfectar? ¿Quién va a limpiar y desinfectar? ¿Y cuándo limpiar y desinfectar? O sea, la frecuencia. Ahí en cómo también sería con qué, ¿no? Que sería uno de los que estaría también faltando, que sería con qué, y bueno, y también qué lugar, ¿no? Verificación ahora. Es el control de la efectividad de las operaciones de saneamiento. O sea, se va a verificar si se está haciendo bien o no. Que se puede hacer también de forma periódica, ¿sí? Que se puede hacer antes, durante y después de las operaciones. O sea, se hace la limpieza, se hace la desinfección y pasa alguien observando si se está realizando bien. Que puede ser visual, o también puede ser por pruebas microbiológicas de ambiente y superficies de contacto, ¿sí? Se hacen hisopados y se ve si se está realizando bien esa tarea. Después también hay otras técnicas como la bioluminiscencia, que es proporcional a la cantidad de materia orgánica en la superficie que se va verificando, ¿sí? Es por una coloración. ¿Qué sería importante en el caso de esto, ¿no? De los POES? Identificar productos de limpieza y desinfección, ¿sí? Porque también pueden ser un peligro químico, que eso también lo vimos en Higiene 1. Hay productos que pueden, por eso siempre tener el cuidado de almacenarlos en lugares donde no estén en contacto con los alimentos. Siempre se debe tener esa precaución, ¿no? Y siempre que estén etiquetados, también en caso que lo pasemos a otro recipiente.
que diga, ¿no?, en esa etiqueta a qué desinfectante o qué detergente es el que sacamos, ¿no?, de esa botella, para poder también conocer, en caso de que no haya una contaminación con los alimentos, que se esté, que no se sepa qué es y se utilice, ¿no? Y bueno, pase eso, una contaminación. Que los productos de limpieza y desinfección estén aprobados por los organismos competentes, o sea, que se puedan emplear, que se puedan utilizar. Que también haya una descripción, o sea, acá hay un POE, ¿no? Acá podemos decir que eso también es POE, cómo se arma y cómo se desarma y cómo se rearma un equipo, antes, durante, antes de la limpieza, perdón. Porque, bueno, si alguna pieza llegase a quedar mal colocada, floja, y uno por ahí elabore pan o algún, bueno, otro producto, esa pieza al quedar por ahí mal colocada, puede también contaminar el alimento. Entonces, por eso también es importante tener un POE de cómo se arma y cómo se desarma el equipo, para que todos también lo puedan hacer. Y lo interesante también de los POEs y del POE es que todos los operarios vayan pasando, ¿no?, en esta actividad. Así que todos hagan en distintos días ciertas tareas, ¿no? Cosa que todos aprendan, y si alguna vez alguien falta, uno lo puede también sustituir, ¿no? Otra persona lo puede reemplazar. Distinguir entre las distintas operaciones preoperacionales y operacionales, ¿no? ¿Qué cosas se van a realizar también, ¿no? Para saber también qué limpieza se va a realizar o qué desinfección también se va a realizar. Es importante también conocer qué operación. Las etapas de limpieza y desinfección. Bueno, el inicio sería limpiar primero, que es sacar todo lo grosero que recién estábamos hablando, la grasa, sacar, bueno, todo lo que uno ve, restregar o refregar también, es lo mismo. Se puede utilizar una solución detergente, ¿sí? Y bueno, y cepillos también, cosas, ¿no?, que ayude a sacar todo eso y liberar de la superficie todo lo que está pegoteado. También, bueno, después se enjuaga todo eso que uno colocó, ¿no?, detergente y refregó. También después se enjuaga, y después lo que se utiliza es el desinfectante, ¿no?, que según el desinfectante se lo deja también actuar un tiempo, que eso también viene en las instrucciones del producto. ¿Cuánto tiempo, qué dilución se debe utilizar? Y una vez que ya pasa ese tiempo, se tiene que sacar también el desinfectante mediante el enjuague. Y ahí terminaría, ¿no?, lo que son las etapas de limpieza y desinfección. Entonces, los factores que se van a tener en cuenta durante la limpieza y la sanitización, que sería limpieza y desinfección, es el tiempo de contacto del producto, la temperatura que se va a utilizar del agua. En algunos casos conviene fría, en otros casos conviene temperaturas altas. La concentración del desinfectante que se va a utilizar, cómo se diluye. La calidad y la temperatura del agua, la acción mecánica, ¿no?, esto de los cepillos, de lo que se emplea, ¿no?, para sacar las sustancias, y acción química también de los productos que uno utilice. Sustancias detergentes. Acá, bueno, hay que conocer la naturaleza del residuo a ser removido, o sea, uno tiene que conocer si es grasa, si son proteínas, si son por ahí residuos inorgánicos, ¿no?, que por ahí quedan restos también en las máquinas de óxido o algo que uno vea, ¿no?, que quiere remover. Entonces se va a emplear cierto detergente. El uso inadecuado del detergente que uno opte por usar puede hacer que ese residuo, en vez de sacarlo, se fije mucho más. Entonces, por eso es importante saber qué detergente vamos a emplear. Acá el ejemplo que yo doy están alcalinos, ácidos, enzimáticos, y ahí me faltó poner neutros. Los alcalinos, los detergentes alcalinos, ayudan más que nada a sacar lo que es la materia orgánica, en este caso proteínas, grasas, ayuda mucho el alcalino.
con algún tensioactivo, ¿sí? Que los tensioactivos lo que hacen es hacer que el agua penetre más en ciertas zonas, ¿no? Ayuda a romper, ¿no? Y penetrar un poco más en las superficies. Entonces el tensioactivo más el alcalino ayuda a que se remuevan más lo que son lo que es la grasa y la proteína. Los ácidos se emplean en lo que son estos, cuando hay óxidos, cuando hay material inorgánico que remover, también con tensioactivos algunas veces se adicionan, y los enzimáticos en casos de alérgenos, hay veces que, bueno, en lo que es como es la fabricación de alimentos, cuando hay contaminaciones cruzadas, ¿no? en esos lugares, que se emplea, un ejemplo, ¿no? Trigo, que no es apto para los celíacos, y se va a hacer otro producto que no tiene que tener trigo, ¿no? Como por ahí se complica mucho el tema de la limpieza, ¿no? Claro. En algunos casos, los detergentes enzimáticos ayudan a inactivar esa proteína, ¿sí? Que produce el alérgeno, porque la mayoría de los alérgenos son proteínas, ¿sí? También una de las cosas, los microorganismos son removidos con más facilidad, con todo lo que nos dice el POES, ¿no? El tema de la limpieza y la desinfección. Es más fácil de retirar un microorganismo que retirar un alérgeno, ¿sí? Porque las proteínas, en este caso de los alérgenos, se fijan mucho más a las superficies. Por eso en algunas plantas que quieren sacar alérgenos para poder procesar alimentos sin alérgenos, los métodos de limpieza que van a emplear son otros, ¿sí? En vez de hacer limpieza en seco, en vez de usar pistolas que también que inyectan agua, ¿no? Lo que utilizan es más que nada la limpieza húmeda, ¿sí? Mediante trapos. Van sacando y utilizando estos detergentes enzimáticos, ¿sí? Porque se complica mucho la limpieza para remover lo que es el alérgeno de las superficies. Y los neutros son los que utilizan más que nada los empleados cuando utilizan para lavarse las manos, ¿sí? Los jabones generalmente los que se emplean son neutros, y es para remover por ahí aceites sencillos, ¿no? O suciedad que es fácil de remover. Agentes desinfectantes hay muchos, ¿sí? En el Código Alimentario Argentino también salen recomiendan, ¿no? Qué tipo de desinfectantes se pueden emplear. En este caso puede ser el cloro, el amonio cuaternario en las plantas elaboradoras de alimentos, ¿no? Iodóforos, desinfectantes ácidos, ozono, irradiación ultravioleta y el calor, el agua caliente. Esos son los que más se emplean en la industria alimentaria. Que por ahí también, con el tema de los agentes desinfectantes, hay que tener también en cuenta que se van a inactivar según también la cantidad de materia orgánica que haya en la superficie. Si hay mucha materia orgánica, ese desinfectante no va a actuar como debe, ¿no? Entonces, por eso es tan importante primero la limpieza de la superficie, sacando todos los materiales que se ven y después, ¿no? Hacer esta desinfección para que el desinfectante actúe mejor, porque si no se inactiva con la suciedad. Bueno, acá hay un ejemplo que voy a ir por ahí rapidito, ¿no? Es un ejemplo de limpieza, un POES, como para ver, ¿no? Cómo se puede escribir o detallar. Condición: todos los utensilios y las superficies de contacto con el alimento durante el proceso son lavados y desinfectados. Esta práctica se realiza de la siguiente manera: lavar al final del día, al terminar la producción. Frecuencia de inspección recomendada inmediatamente después de que se lave, ¿sí? Lavar y desinfectar por lo menos cada 4 horas durante el proceso, cuando se elaboren alimentos listos para consumir. Frecuencia de inspección recomendada inmediatamente después del lavado y la desinfección. O sea, siempre
La inspección se recomienda después, ¿no? de que se hace esa actividad. Perfecto. Desinfectar antes de comenzar las operaciones del día, frecuencia de inspección también inmediatamente después de desinfectar. Los guantes y uniformes de trabajo que entran en contacto con el alimento están hechos de material impermeable y son mantenidos en condiciones limpias y sanitarias. Frecuencia de inspección por lo menos diariamente, ¿no? de todo el uniforme que uno utilice. Preferentemente uso de guantes descartables que deberán reemplazarse por lo menos cada 4 horas, ¿sí? Procedimientos y políticas de la empresa. En esta parte del plan, la empresa deberá detallar cómo realizar las tareas de saneamiento. Ejemplo, diariamente las superficies de contacto con alimentos, con excepción de carros, ganchos, estantes, serán lavados 2 veces por día, una vez durante la mitad del día de trabajo y la otra al terminar la jornada. Remover y recolectar todos los residuos sólidos, desmontar el equipo, o sea, eso es lo que se va a hacer diariamente. Desinfectar con amonio cuaternario. Una vez aplicado este desinfectante, en el receso al mediodía deberían ser removidos antes de comenzar la producción. Al terminar, bueno, después de la limpieza y se deja toda la noche. Enjuagar las superficies con agua fría, remover las grasas y refregar todas las superficies con un agente químico aprobado para remover grasas y residuos. Remover las grasas y refregar todas las superficies con agua caliente a 71. ¿No? Es más o menos cómo comenta cómo se va a hacer la desinfección, cómo se va a enjuagar, cómo se va a remover, qué se va a hacer diariamente, qué se va a hacer semanalmente. En este caso, los carros, ganchos, armarios serán lavados durante la primera hora del primer día, luego del fin de semana. Enjuagar con agua caliente también. Todas las superficies de contacto se enjuagan con agente desinfectante. Periódicamente, las unidades de evaporación de las cámaras de refrigeración serán lavadas por lo menos una vez por año para evitar la acumulación de partículas. El monitoreo, ¿no? La observación de esta persona que va a hacer este trabajo, se designará un supervisor y colaborador para responsabilizarse por la limpieza e higiene de la planta. Estos deberán ser entrenados en el uso correcto de detergentes y desinfectantes. El supervisor hará una inspección luego de cada periodo de limpieza y empleará un formulario que será identificado con sus iniciales. Anotará cualquier problema, ¿sí? Él se va a encargar de todo eso, y la fecha. Lo entregará al agente de planta para que sea revisada, firmada y archivada. Acción correctiva. Entre las acciones correctivas se puede incluir la repetición del procedimiento de limpieza. O sea, si uno ve que en ese monitoreo las cosas no se han hecho bien, y entonces se va a buscar otro método de limpieza o se va a permitir, ¿no?, que se realicen nuevamente. Como ser el ejemplo en esto de los alérgenos, en las plantas que elaboran estos 2 tipos de alimentos, ¿no?, con y sin alérgenos. En el caso que se viera que el alérgeno, en esto de la validación, ¿no?, se ve que hay alérgeno en el alimento, se va a buscar otro método de limpieza. Se va a buscar emplear quizás otro detergente, quizás otra forma mecánica de retirar, ¿sí? Entonces, esa va a ser la acción correctiva en todo esto de esta supervisión que se va a realizar. Por eso es tan importante que haya alguien que realice también este trabajo. Registro. Todas las hojas de inspección relacionadas con la limpieza y otros datos relacionados deben ser mantenidos en archivo durante 2 años. ¿Sí? O sea, esos registros 2 años se deben de mantener en la empresa. ¿Por qué? Porque hay veces que también puede ir una auditoría, ¿no?, a la empresa y también verificar que le mostremos todos estos registros a ver si realmente se están cumpliendo. Entonces es importante tener siempre todas las mejoras que uno va realizando, tenerlas registradas. Y ahora, a ver, pasamos el video del POES. Buenísimo. Perfecto, vale. A ver. Esto que vos comentás, mientras vas buscando lo del video, bueno, Sí. se aplica en plantas, pero también en una cocina de un restaurante. Yo me tocó trabajar con la planta de Charrarruca. En Charrarruca hay una planta habilitada y hay distintos integrantes, y para que el producto que salga pueda estar habilitado para la comercialización, sí o sí cada uno tiene que haber seguido el POES, desde que
ingresa a la planta, el proceso de la materia prima, la elaboración del dulce, el empaquetado, el almacenamiento, todo debe cumplirse, sea quien sea el integrante o de la persona que pasó por la planta, porque hay un solo POES escrito para cada producto. Lo que digo, no puede haber distintas maneras de hacer un dulce de, no sé, rosa mosqueta en la planta de Charrarruca, no. Hay una, está consensuada, está estandarizada, y entonces eso es lo que se tiene que cumplir, sea quien entra, para que ese producto pueda estar habilitado a su venta. Entonces también es interesante, bueno, como en una cocina de un restaurante lo mismo, pasan distintos cocineros, y para que esté habilitado el producto, bueno, tiene que ser exactamente los mismos pasos, esto que vas comentando, que es interesante, para que los alumnos hagan ese juego de esto que es como suena grande, de una planta, suena a gran escala, no, pero que también se puede adaptar a la pequeña escala. Sí, 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 y cada lugar, ¿no?, tiene su POES, su forma de limpiar, su forma de desinfectar. Por eso es muy variable, ¿no? Como que en distintos lugares tienen distintos POES. A ver, ahí me parece que ya puedo compartir. ¿Se verá, Ale? Todavía no. Todavía no lo veo yo. ¿No? No. ¿Fuiste a compartir pantalla? A ver, para. Ahí. Ahora sí, está llegando. Excelente, Ajá. ahí está. Bueno, ahí tengo que ver si ya quedó el sonido. Bueno, esto es un ejemplo no en una planta, pero como dice Ale, y que es importante eso, que los POES se realizan también en un restaurante, ¿no? En cualquier lugar, la limpieza y la desinfección tiene que siempre acompañar. Y era lo que también decía, ¿no? También en la producción primaria, también es importante el POES. Sí. También es importante el POES en el transporte, ¿sí? En la limpieza de los camiones que llevan. Por eso POES se cumple en toda la cadena alimentaria, hasta en nuestra casa, ¿sí? Porque nosotros también tenemos que hacer una limpieza y desinfección de nuestra mesada, de nuestra heladera, ¿sí? Entonces, POES siempre. Ahora, nosotros en nuestra casa no tenemos escrito, ¿no? Pero estaría bueno también para que no siempre sea uno el que tenga que limpiar, ¿no? Por ahí estaría bueno poner, bueno, ¿quién va a limpiar mañana la heladera? Porque en este caso siempre la limpio yo. Así que también eso está bueno. Y si lo limpia otro, también esto, ¿no? Que sepa cuál es el proceso de limpieza recomendado para esa heladera, ¿no? Es como... Claro. Cómo se debe también de ubicar cada cosa, ¿no? Eso sería ya un POE, o sea, un ejemplo de un POE. Dónde va la verdura, dónde va la carne, dónde van los lácteos y todo eso, ¿no? Un instructivo de cómo organizar la heladera. Y que cómo limpiar y desinfectar. De la familia haría lo mismo, ¿no? Claro. Tal cual. Veamos si tiene audio el video, si no lo volvemos a compartir. ¿Tiene audio? Perfecto. Los procedimientos de limpieza y sanitización en la industria alimentaria forman parte de las actividades que garantizarán un alimento seguro e inocuo para el consumidor. Los procedimientos de limpieza y sanitización deben describirse en manuales específicos de SSOP y deben observarse con rigor. Estos procedimientos deben ser validados y verificados con frecuencia adecuada para garantizar su eficacia. Dicha frecuencia será determinada de acuerdo con el producto elaborado y con las condiciones propias de cada empresa. El personal debe recibir capacitación adecuada para la ejecución de los procedimientos. La programación de limpieza, así como todos los otros aspectos de SSOP, debe estar documentada y debe ser seguida rigurosamente. Los procedimientos deben indicar lugar, equipo y utensilios empleados, frecuencia, registros necesarios, responsables. Los productos de limpieza y sanitización deben ser aprobados por instituciones competentes y almacenados en lugares específicos y debidamente identificados.
Antes de hablar de las etapas de limpieza y sanitización, es importante comprender el significado de estos términos. Higienización. Es un concepto idéntico al de limpieza, es decir, la eliminación de suciedad de una superficie. Sanitización. Es una etapa que tiene por objeto reducir a niveles aceptables los microorganismos, células vegetativas o esporas presentes en la superficie. Las etapas de limpieza y sanitización son: eliminación de residuos. Es la limpieza inicial de los residuos que están en contacto con la superficie con la ayuda de abrasivos físicos. Prelavado. Eliminación de residuos por medio del agua. Lavado. Eliminación de residuos mediante el uso de soluciones detergentes con o sin ayuda de abrasivos. La acción mecánica de utensilios o del agua misma sirve para arrastrar la suciedad. La acción química de los productos empleados es importante para ablandar las partículas de suciedad y desprenderlas de las superficies. Ambas actúan desde el prelavado hasta el enjuague posterior al lavado. La limpieza manual de la superficie se realiza mediante el uso de esponjas sintéticas y cepillos. Es la indicada para piezas, utensilios y partes de equipo. La limpieza por inmersión se utiliza para piezas, utensilios y partes de equipo de difícil acceso para la limpieza manual. La limpieza por sistemas mecanizados se realiza utilizando máquinas propias que producen chorros de alta presión, los cuales eliminan mecánicamente la suciedad. La limpieza con espuma o gel consiste en la aplicación de detergente sobre las superficies que se van a limpiar. La limpieza llamada CIP o Clean in Place se aplica en equipos que permiten la circulación de las soluciones en circuitos cerrados sin necesidad de desmontarlos. La limpieza a seco se realiza en instalaciones y equipos para productos secos como harinas o leche en polvo. Enjuague. Es la eliminación de residuos de detergentes de la superficie por medio del agua. Sanitización. Es la aplicación de soluciones desinfectantes para reducir la cantidad de microorganismos que aún quedan en la superficie. Los agentes desinfectantes también ejercen una acción química sobre los microorganismos, reduciendo la contaminación. Durante la limpieza y la higiene, es importante observar el tiempo de contacto de los productos de limpieza y sanitización con la superficie, puesto que cada producto requiere un tiempo de contacto para actuar sobre los residuos o microorganismos. Además, la temperatura de aplicación de los productos y su concentración determinarán la eficiencia de este método. Enjuague. Eliminación de los residuos de la solución desinfectante cuando sea necesario. La calidad y la temperatura del agua interfieren no solo en la selección de los agentes químicos de limpieza o sanitización, pero en el propio éxito de la operación. El agua debe estar tibia para disolver los residuos de grasa sin desnaturalizar las proteínas, con la consecuente incrustación en las superficies. Verificación. Es cuando alguien revisa si la limpieza y la sanitización fueron bien hechas. La verificación de la limpieza y de la sanitización puede ser visual en las superficies del equipo, juntas y válvulas, por contacto en los lugares donde la vista no alcanza, y puede ser una verificación de carga microbiológica. Finalmente, puede realizarse la verificación de los procedimientos y operaciones, determinando la concentración de las soluciones de limpieza, agentes desinfectantes, temperatura de las soluciones, tiempo de contacto y presión de la línea. Es importante que tanto los procedimientos como las verificaciones de la limpieza y la sanitización se registren en formularios que indiquen la fecha, el lugar a limpiar, los productos y las concentraciones empleadas, el método de limpieza, la persona responsable, el resultado de la verificación y la medida correctiva o la observación realizada durante esa etapa. Un buen procedimiento de limpieza y sanitización es una herramienta esencial para garantizar la inocuidad de los alimentos.
ahí entonces terminaría el video y vamos a continuar con la presentación. A ver. Presentación. No sé si está escuchando. Sí, sí, acá estamos, escuchando. ¿No? A ver. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno. Ahí estamos. Bueno, ahora continuamos con el manual integral el manejo, perdón, integral de plagas, que es el MIP. A ver, ¿no? Se ve medio borroso, no lo amplié y quedó así, pero acá más o menos lo que quiere decir, ¿no? Que manejo integral de plagas también se debe hacer en todos los sectores, también en todos los eslabones de lo que es la cadena alimentaria, ¿no? En todo el proceso productivo, desde la producción primaria hasta también el lugar donde uno va a elaborar, y bueno, ahí vemos, ¿no? Que debe acompañar también las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos operativos estandarizados, análisis y puntos críticos de control, y bueno, para que llegue al consumo doméstico y que ese alimento sea inocuo, ¿no? El manejo integral de plagas también acompaña todo esto, y que también es importante, que también acompaña las buenas prácticas. ¿Dónde se pueden alojar, ¿no? Estas plagas? Que ahora vamos a ver también qué son las plagas y bueno, ejemplos también de estas plagas. Pueden aparecer en la recepción, en el almacenamiento, en la elaboración, en el empaque y en el exterior o en el entorno, ¿no? del edificio o del restaurante o del lugar donde uno esté elaborando alimento. Otro origen puede venir en el transporte con los proveedores, ¿sí? Que tengan otro origen, ¿no? Que vengan de otro lugar esas plagas. Por eso es tan importante cuando uno recepciona la materia prima, tener en cuenta esta inspección que uno hace, ¿no? Cómo viene esa materia prima en las cajas, ¿no? Que deben estar cerradas, todo lo que por ahí hablábamos también en la clase de materias primas. Bueno, las plagas son animales que llegan a nosotros en busca de alimentos. ¿Cuáles son las más comunes? Las aves, pájaros y palomas, los insectos, moscas, cucarachas, hormigas, pececillos de plata, roedores como ser ratas y ratones. ¿Por qué la cocina es el mejor lugar para estos animales, ¿no? Porque tienen alimento, tienen la humedad que ellas necesitan, la temperatura ideal también, y escondrijos y lugares oscuros para anidar, o sea, están resguardadas. Y ahí, bueno, el ejemplo de esa mosca, ¿no? Que puede estar en un tacho de basura, que puede estar en un baño, ¿no? Y recorre grandes distancias, ¿sí? Varios kilómetros, posándose, ¿no? en la comida, y que esa comida llega a las personas que consumen, ¿no? ese alimento, y que puede llegar a generar ETAs, enfermedades transmitidas por los alimentos. Más que nada son mecánicas, no llevan los microorganismos en las patas, y sino también en las secreciones que ellas liberan. Pececillos de plata, que son esos bichitos, las hormigas, que son los que más abundan, las cucarachas. El control de los insectos incluye orden en el almacenamiento de los alimentos y utensilios, adecuada limpieza y desinfección de toda el área donde se prepara alimento, o sea, el PO es bien estricto, evitar los escondrijos, tapando grietas, fisuras, verificar la higiene e integridad de zócalos, rejillas, cocinas, tuberías, muebles, almacenamiento de los alimentos en recipientes cerrados, evitar la entrada pasiva desde el exterior en cajones y contenedores que traen los proveedores. O sea, por eso es tan importante la recepción, que eso lo veíamos en el diagrama de flujo cuando recién arranqué, que esa recepción es importante realizarla, ¿no? Como control de todo eso que va entrando.
verificar bien cómo llega. Y acá también se integra, ¿no? Hay que tomar también en cuenta las instalaciones y el diseño de nuestro lugar. Por eso es tan importante las telas mosquiteras, que no haya grietas en nuestras paredes, que no haya aberturas, ¿no? Que comuniquen con el exterior sin estar también selladas, ¿no? Por eso también, el POES, el tema de diseño e instalaciones es muy importante, y el tema también del control. Control de insectos, ¿cómo se controlan? Lo más importante es que no lo dejemos entrar a esas plagas. Proteger los alimentos también. Hacer una buena disposición de la basura. O sea, la basura en cada lugar tiene que tener un sector donde se va a llevar. Y también cierta frecuencia donde se va a recolectar esa basura. También nosotros con la basura está bueno empezar también esto, ¿no? De separar lo orgánico, lo que no es orgánico, y también ver qué hacer, ¿no? Hay veces que se hace mucha basura y quizás que se puede reducir también la cantidad de esa basura. No le dejemos lugares para que se reproduzcan, o sean estas grietas, estos lugares donde puedan anidar. Destruyamos con métodos apropiados, aplicados también por expertos. Bueno, el tema de la rata, los ratones en los lugares, ¿no? Y acá este cuadrito, quería que por ahí se vea la gestación, cuánto dura de estos animales, de estas ratas, la cantidad de crías que pueden llegar a tener, y cuánto también por el radio por donde circulan, ¿no? Y ver esto también de las que son trepadoras, de las que resisten el agua, ¿no? Ahí está la rata de Noruega, la rata de los tejidos y el ratón doméstico. Entonces ahí tenemos diferencia, ¿no? De cómo viven estos animales, y cómo se reproducen, la cantidad que hay, ¿no? Entonces por eso lo ideal es que no entren, ¿no? Buscar la manera de que, bueno, que no ingresen al lugar donde se está elaborando alimento. Edificio a prueba de ratas. Las paredes deben ser de mampostería, o sea, acá volvemos a integrar lo que es diseño e instalación. Los contrapisos, zócalos de hormigón, las aberturas que se cubran, ¿no? Con mallas, fina de alambre. Los caños del desagüe del exterior deben estar protegidos por rejas para evitar que entren desde el exterior. Los cables y las cañerías deben estar protegidos, las puertas y ventanas de hierro ajustadas al marco. Las aberturas de paso continuo deben ser de cierre mecánico o guillotina. O sea, que sea hermético, no que todo esté cerrado. Control de roedores. Impidamos el acceso a alimentos y bebidas, eliminemos sus refugios y madrigueras, combatamos con métodos químicos y no químicos, aplicados también por expertos. Acá también tengo un videito que es corto de plagas, que primero lo tengo que buscar. A ver. Bueno, ahí mientras Vale lo busca, esto, ¿no? Qué interesante cómo lo del diseño del establecimiento, lo de POES, lo de manejo de plaga, todo está relacionado, digamos, ¿no? Y tiene que ver con lograr la inocuidad del alimento. Entonces, a veces uno piensa, ¿no? ¿Por qué me exigen esto, que sea así en la cocina? Bueno, todo tiene un sentido y tiene que ver con lograr esto. Acá en la zona, por suerte, hay algunas plagas que no las sufrimos todavía, pero se mueven, ¿no? Las plagas se mueven con los proveedores, se mueven con la gente, y bueno, van apareciendo plagas nuevas. Entonces también nos va a pasar que algunas cosas que no hacíamos, a veces tenemos que empezar a hacerlas justamente porque bueno, aparecen situaciones nuevas de manejo de la inocuidad. Eso también nos tenemos que mantener siempre en actualización. Sí, Ale. A ver, acá veo si se puede compartir el video. Ya lo encontré. Bien. Que me parece que lo puse sin el sonido. A ver.
Ahí me fijo de vuelta. No, parece que sale. A ver, Ale, si se escucha. A ver. A ver. Ahí. No estoy escuchando. No. Pero me parece que tampoco es necesario. O a ver, Bueno. para. Ahí me fijo de vuelta. Está escribiendo. Porque... Voy leyendo. Mira, su presencia en nuestras instalaciones ponen en riesgo la inocuidad alimentaria, contaminan los alimentos, genera clientes insatisfechos, produce pérdidas de valor de marca. Imagínense que encuentren una plaga en su cocina. Para sobrevivir, ellas buscan alimento, agua, refugio. Ahí hay algunas ilustraciones. Hay que limitar esos recursos. Ahí tendremos menos plagas. Para impedir que accedan a tus instalaciones, esto que decía Vale, que sean herméticas, entonces telas mosquiteros, que no haya hendiduras, ¿no? Que las puertas cierren bien. Para evitar ofrecer alimento, agua y refugio, ahí, fortalecer la limpieza y el orden. Las plagas en tu casa pueden generar daños en la salud de tu familia. Por ejemplo, en el caso del mosquito, el que transmite el dengue, Zika, chikungunya, es necesario no darle las condiciones para que se multiplique. En ese caso es con evitar la acumulación de agua. Lavar los recipientes, taparlos herméticamente. En el caso de las moscas y cucarachas, es importante hacer una buena disposición de la basura. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Ya está. Buenísimo. Ese sería el videito de plagas, como para hacer un resumen, era más que nada de lo que yo les comentaba. Por ahí, bueno, acá está Ariel, mi compañero, para hablar un poquito en el tema cuando ya hay plaga en el lugar o cómo también evitar, ¿no? Que estas plagas ingresen a nuestro local donde estamos elaborando alimentos. Bueno, bienvenido, buenas tardes, Ariel. buenos días, no sé cómo estamos. Hola Ale, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Otro médico veterinario y aparte... Con el tema de las plagas... Vas a hablar desde tu experiencia también en el trabajo en mataderos, pero bueno, también vienen especializándose ustedes dos se complementan, ¿no? En formaciones distintas. En tu caso, venís metiéndole ficha a la cuestión del manejo de plagas también, ¿o no? Sí, se ha hecho algunas capacitaciones, sobre todo justamente con el manejo de plagas, ya que es algo que cada vez se va a exigir más y como decías vos en algún momento, no solamente en las fábricas de alimentos, sino que en todos los ámbitos donde se pueda, haya producción primaria, va a empezar las exigencias del control de plaga, ¿no? Entonces lo que se va a hacer justamente es llevar a cabo este manual, este MIP, como decía Valeria, que es parte de las buenas prácticas de un establecimiento. Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto que fue diciendo Valeria, junto con el videito, de que nosotros tenemos que tratar de evitar que una plaga llegue al lugar donde nosotros vamos a estar elaborando un alimento, en este caso. Entonces, para eso es importante tener en cuenta las instalaciones, que sean herméticas, que muchas veces uno no le da la importancia necesaria, y te hablo un poco con experiencia en el caso del matadero, cuando se hizo, las rejas quedaron demasiado grandes, las telas mosquiteras no estaban, y bueno, todas esas cosas hubo que ir mejorándolas para evitar el ingreso de mosca, evitar el ingreso de roedores, de aves, porque también son una plaga,
que hay que tener en cuenta al momento de la elaboración de cualquier alimento para evitar justamente la contaminación. En el caso de un control de plaga, cuando ya se establece en un lugar, por ejemplo, en una fábrica de alimentos, lo que hay que tratar de hacer es localizar de qué tipo de plaga se trata, cómo nosotros vamos a, una vez que identificamos qué plaga es, mediante su ciclo biológico vamos a ver cómo es la vida de ese animal para poder combatirla si fuera necesario y si hubiera mucho. Una de las cosas que hay que tener en cuenta en el momento del manejo de plaga es que no solo hay que tener en cuenta el establecimiento en sí, la parte interna, sino que la parte externa también, porque si nosotros tenemos un establecimiento que adentro está desinfectado, muy limpio y todo lo demás, pero si afuera tenemos mucha mugre acumulada, mucho desecho, los pastos altos, acumulación de escombros y todo lo demás, estamos de cierta manera brindándole el alojo para que las plagas ingresen al lugar. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta cuando ingresan los productos de otros lugares, nosotros generalmente acá las verduras o tienen en cajones de Mendoza o del Valle, que ahí hay más plagas, en el caso de la cucaracha, que acá por suerte se ve de plagas de cucaracha, y hay que tratar de evitar que ingresen en nuestro establecimiento, porque una vez que ingresan ese tipo de plaga, es muy difícil combatirla, si bien ahora hay diferentes, no tenerlas, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta también es un monitoreo constante de las plagas que pueden llegar a afectar nuestro establecimiento, ¿no? Roedores, insectos, moscas y aves, que también por ahí se nombra menos, pero las aves también son plagas, por ejemplo los gorriones, las palomas, pueden llevar muchas enfermedades que van a afectar la inocuidad de los alimentos. Buenísimo. Bien. Bueno, más o menos para tener un comentario, recién se escuchó un relámpago que digo, no, me voy a quedar sin... Yo también. No. Pensé que nos quedábamos sin internet, pero no, acá estamos. Así que bueno, ya quedaría la última parte igual, me parece, de lo que es rotulado, la importancia que tiene el rotulado, y ahí ya terminaríamos. Bien. Así que ahí ya casi estamos. A ver, voy a presentar acá. Compartir de vuelta. Ya estamos viendo. Lo voy a hacer medio rapidito porque tengo miedo de quedarme sin internet. A ver. Rótulo. ¿Se ve, Ale? Sí, ahí dice video de plagas. Sí. Perfecto, Bueno. rótulo. Bueno, entonces el rótulo, ¿no? Ya una vez que nosotros nos aseguramos de nuestras buenas prácticas, de nuestros POEs, de todo lo que hace al alimento inocuo, ya le podemos dar el rótulo a nuestro producto, ¿no? Ya le podemos dar como el sello de calidad, y el rótulo lo importante que es también para, bueno, informar al consumidor qué es lo que tiene, ¿no? Ese producto. ¿Qué información es obligatoria, ¿no? Que debe de tener ese rótulo? La denominación de venta del alimento, la lista de ingredientes, el contenido neto, la identificación del origen, la identificación del lote, la fecha de duración mínima, preparaciones e instrucciones de uso del alimento cuando corresponda, ¿no? Cómo se prepara, cómo se... también en algunos dice, una vez abierto, ¿no? Se debe de llevar a la heladera, o bueno, o cuántos días también pueden permanecer en la heladera. Y la información nutricional, que también es obligatoria. Ahí está el ejemplo, ¿no? La denominación de venta, ¿qué sería? Tomates pelados, redondos, enteros, comunes, y el nombre, la granja. Bueno, y ahí toda la lista de ingredientes, el lote, ¿no? Todo lo que recién mencioné está en esa etiqueta. El contenido, la información nutricional, la fecha de vencimiento, cómo se usa ese producto. Que también, ¿no? El rótulo, además de brindar información al consumidor de que si es eso lo que él anda buscando o no,
también nos va bueno, nos va a asegurar de dónde viene, o sea, la trazabilidad de ese producto. Que es importante también conocer, ¿no? Hasta el transportista, ¿no? Porque puede pasar, ¿no?, que un producto se tenga que sacar del mercado por algún motivo, entonces se puede rastrear, ¿sí? Se puede saber de dónde viene, hasta del origen, ¿no? Del lugar primario. Entonces, por eso también el rótulo es muy importante en aquellos casos donde el alimento lleva algo, ¿no?, que saltó, poder de esa manera rastrear y sacar de los mercados, sacar ese lote, esa numeración, y rastrear dónde estuvo el problema, ¿no? Si estuvo en la cadena primaria, o si estuvo en el transporte, o quizás en la planta elaboradora, ¿no? Entonces ahí se rastrea. Por eso el transporte, ¿no? También acá, que esto quería por ahí señalar, ¿no?, que el transporte es muy importante en nuestra llegada de ese producto. Porque, bueno, ahí vemos, ¿no?, la forma en que se carga, que el vehículo sea el adecuado, el tipo de carga que acompaña. Hay veces que acompaña al transporte alimentos junto con productos de limpieza o cosas, ¿no?, que no deben de ir mezcladas. Entonces, también es asegurar que el transporte sea el adecuado. Que la carga sea la adecuada. El estado de conservación del transporte, los envases, la cantidad, el vencimiento, la temperatura, rotulación, calidad. En ese caso, de lo que es la materia prima vamos a estar controlando. Entonces, nosotros con el rótulo, las personas no van a poder identificar si lo consumen o no. Si uno no coloca, ¿no?, la información correcta, puede llegar a pasar estas cosas, ¿no?, que haya una contaminación cruzada, que una persona que es alérgica ya sea al gluten o por ahí a la lactosa, intolerancias, ¿no? Si uno no coloca bien esa información, puede ser que esa persona utilice o consuma, mejor dicho, el producto y, bueno, perjudique su salud. Entonces, por eso es importante, ¿no?, decir, este alimento contiene y también puede contener, claro, ¿sí? En el caso que uno no asegure que la limpieza fue la adecuada, o sea, el PO es mío, no es el adecuado, ¿no?, para eliminar cierto alérgeno, entonces yo en ese producto voy a tener que colocar en esa leyenda, ¿no?, en el rótulo, puede contener tal y tal sustancia. Ahí hay un ejemplo, ¿no?, de una etiqueta, ingredientes, bueno, todo lo que tiene los ingredientes. Contiene gluten de trigo y puede contener trazas de soja y derivados. O sea, en ese lugar seguramente se fabrica algo con soja, que puede ser que el POES no sea el suficiente como para eliminar la proteína de la soja, entonces colocan esa leyenda para que aquel consumidor que es alérgico a la soja tenga esa precaución, ¿no?, de no consumir en caso que sea alérgico. En el caso de los restaurantes, también se está empleando, ¿no?, en los platos, qué ingredientes tienen, y al ladito el dibujito, ¿sí?, bueno, con esto de los alérgenos, ¿no?, que son los más comunes. El pescado, el huevo, crustáceo, gluten, cacahuates, soja, lácteos, fruta de cáscara, y los sulfitos, que se acuerdan que los sulfitos eran aditivos que podían llegar a generar alergias. Uh-huh. Entonces, al ladito se coloca, ¿no?, el dibujito de los alérgenos que puede llegar a contener. Si la persona alérgena al pescado, ese plato no lo va a consumir, ¿sí?, va a buscar otro plato. Y acá hay un alérgeno que está como camuflado, que está escondido, que uno por ahí puede decir, no tiene, pero vemos que en el caso acá de este plato, el chorizo tiene carne de cerdo, sal, lactosa, pimentón, proteína de soja, ajo, aceite, ¿no?, y todos los aditivos. Y ahí en rojito, lactosa y soja, que pueden ser sustancias alérgenas, ¿no?, alimentos que algunos, bueno, son intolerantes o son alérgicos y que pueden reaccionar, ¿no? Entonces, por eso también
es importante saber, ¿no?, qué es lo que contiene cada ingrediente que yo le estoy poniendo a ese plato. Que por ahí está bueno, ¿no?, que se empiece a implementar también esto en los restaurantes, ¿no?, de decir, bueno, cuáles son los ingredientes que tiene y cuáles pueden contener, ¿no?, estos alérgenos para que el consumidor pueda decidir, ¿no?, qué comer y qué no. Y acá, bueno, el Código Alimentario Argentino, que presenta todas las reglamentaciones, ¿sí? Todo lo que uno fue hablando, siempre el Código Alimentario Argentino estuvo acompañando, ¿sí? Porque el Código Alimentario nos dice todo, cómo debe ser un establecimiento, cómo debe ser un envase, cómo deben ser las distintas industrias, ¿no? Siempre respondiendo a lo que es la higiene, las buenas prácticas, ¿no?, para asegurar la inocuidad de los alimentos. ¿Sí? Entonces ahí vemos que tiene un montón de capítulos el código y bueno, vemos ahí todos los temas, ¿no?, que va tratando. Y ahí sería lo que se define el Código Alimentario Argentino, que bueno, ahí bueno, es larguito, ¿no? Se trata de un reglamento, ¿sí?, permanente, que está siempre actualizándose, siempre están interactuando, ¿no?, y haciendo que se modifique o que siga, ¿no?, que siga con esa reglamentación. Siempre, como les decía, para evitar la contaminación, ¿no?, que el alimento sea inocuo. Y ahí me parece que ya terminaríamos, ¿sí? Espero no quedarme con nada, porque siempre uno después de terminar dice, ay, esto me lo olvidé, pero creo que ya estaría. Ahora, también esto es importante, ¿no?, la gestión de calidad de la empresa. Si uno busca, ¿no?, que nuestro producto sea de calidad, que sea inocuo, ¿no?, se tienen que gestionar todas estas cosas que yo hablé. Las buenas prácticas, los POE, los POEs, los MIP, ¿sí? Y siempre estar en mejora, ¿sí? Siempre tomarse como esa idea de que, bueno, capaz este mes no voy a poder concretar, no sé, algo, ¿no?, de nuestra instalación o algo de nuestro diseño, pero quizás el mes que viene eso lo puedo arreglar, lo puedo reparar, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a ser la calidad, ¿no?, que uno después brinde, porque todo acompaña a que esa materia prima salga en un producto que va a tener mucho valor. Tal cual. Tener objetivos de mejora continua es la clave. Sí. Sí, sí. En inocuidad, en sabor, en estrategia, en todo. En todo, en todo. Tal sí, cual, sí. tal cual. Bueno, excelente, Vale. Entonces después mandamos el link de este videito con el trabajo práctico correspondiente. Bien. Yo se los había enviado por correo. Perfecto. Muy bien, Así que entonces. bueno. Genial. Buenísimo. Una Bueno, excelente me clase. despido.